En este video vamos a entender en qué consisten las funciones anónimas o las lambda functions dentro de Python. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Hasta este punto de nuestro curso gratuito de Python desde cero, nosotros ya hemos trabajado aquí con las funciones estándares en Python. Ya habíamos visto en un video pasado que comenzábamos con la palabra reservada def de definición, colocábamos el identificador de la función, que no es más que el nombre que nosotros deseamos ponerle. Esa función va a recibir uno o varios parámetros de entrada que la función va a utilizar para realizar su cálculo. Realizábamos los dos puntos y el código de la función quedaba totalmente identado, donde realizábamos nuestra lógica. Y muy importante, en una función estándar teníamos la palabra reservada de return, que servía para devolver el resultado del cálculo de nuestra función. Y eso lo vimos en detalle con varios ejemplos en el video que te estoy dejando aquí en esta tarjeta. Sin embargo, en este video vamos a ver que Python nos ofrece otras funciones que serán funciones anónimas, que también las podremos encontrar como las lambda function, el cual es una declaración especial de una función en Python que no tiene un identificador, es decir, que no tienen un nombre. La sintaxis para la declaración de una lambda function es la siguiente. Vamos a inicialmente crear la palabra reservada lambda para informarle a Python que vamos a crear una función anónima, o sea que una función que no tiene nombre. Seguidamente van a venir los argumentos, puede ser un argumento, 2, 3, los que sea, con el objetivo de poder realizar el cálculo que nosotros deseamos hacer con dicha función anónima. Seguimos de 2 puntos y por último vamos a colocar la expresión o la lógica que deseamos que realice dicha función. Diversos lenguajes de programación utilizan también estos tipos de funciones anónimas para expresar esos cálculos en una única línea y por ejemplo nosotros habíamos visto este tipo de funciones en nuestro curso gratuito de MATLAB. Y si le das clic a esta tarjeta verás cómo usar las funciones anónimas en MATLAB. Veamos que la única regla general que debemos cumplir aquí es que las funciones lambda o funciones anónimas en Python pueden contener el número de argumentos que se necesite, pero solo se pueden declarar en una única fila de código. Para entender esto vamos a ver un ejemplo rápido que nos va a quedar muy claro. Nosotros al comienzo de este curso habíamos visto una función súper elemental que era la función suma. Entonces usábamos la palabra reservada def y usábamos en este caso el identificador porque esta función sí tiene nombre y entre paréntesis utilizábamos los parámetros o argumentos de entrada, en este caso a y b, y estábamos retornando a más b. Observe que cuando nosotros declaramos la sintaxis de la función lambda, muy importante, una función lambda ya no tiene un return, sin embargo esa función sí va a retornar el valor. En este caso vamos a transformar esta función suma en una función lambda. Para hacer esto, creamos un objeto cualquiera que será nuestra variable. Para este caso yo le puse suma, pero no quiere decir que ese va a ser el nombre de la función, porque esta función anónima no tiene nombre, no tiene identificador. Usted le puede poner cualquier otra variable como identificador, va a ser igual y ahí sí hacemos la sintaxis de la lambda function. Colocamos primero la palabra reservada lambda. Seguidamente colocamos los parámetros de entrada. En este caso note que estamos colocando los dos parámetros de entrada que sería el A y el B. Colocamos 2 puntos y después la expresión. La expresión es lo que nosotros deseamos realizar. En este caso sencillo vamos a realizar la suma del parámetro A más B. Y mire que aquí no colocamos en ningún lado el return. Ya cuando hacemos esa lambda function se sobreentiende que eso va a retornar y vea que todo esto lo que tenemos aquí realmente es una función y esa función como tal la estamos almacenando aquí en esta variable o en este identificador. Entonces más adelante si yo quiero hacer esa suma puedo llamar este identificador que realmente está conteniendo una función para realizar dicho cálculo de una manera súper rápida. A manera de ejemplo, miremos que entonces esta variable suma es el identificador. Aquí en lambda AB serían los argumentos de entrada de la lambda function y por último A más B es nuestra expresión. Si deseamos llamar entonces esta función dentro de nuestro código de Python, pues por ejemplo podemos crear otro objeto valor donde iremos a almacenar el resultado y llamamos el identificador o la variable que está almacenando mi lambda function. Entonces en ese caso ese identificador se llama suma
y entre paréntesis le debo colocar los argumentos que yo le había configurado aquí, en este caso a, b. Vemos que es muy parecido a la definición de una función, sin embargo se hace en una única línea. Vamos a programarlo aquí en Python rápidamente para que te quede más claro. Miraremos algunos ejemplos y te recuerdo que este video aquí hace parte de nuestro curso gratuito de Python desde cero, y si le das clic a esta tarjeta tendrás acceso a todo el curso desde el primer episodio. Como una de las filosofías que hemos seguido aquí es que no nos vamos a encerrar en un solo IDE, en este caso vamos a utilizar el terminal de comandos. Yo voy a utilizar un terminal que tengo aquí instalado que es el Sender. Ustedes pueden utilizar el CMD o cualquier otra consola que tengan o un IDE cualquiera. Aquí abrir entonces el Sender, debo llamar a mi intérprete de Python porque estoy aquí en la consola, coloco Py, se me va a abrir Python, en este caso tengo la 3.9 y ahora sí puedo crear mi función anónima. Inicialmente entonces creamos esta función anónima suma, entonces yo voy a crear un identificador que se llama suma que va a contener mi función anónima, coloco lambda para informarle que es que yo voy a crear una función anónima, coloco los parámetros de entrada, que sería a, b, 2 puntos, y finalmente coloco la expresión, le digo que quiero que a más b será el resultado de esa función anónima. Si le doy enter, entonces ya está creada dicha función anónima. Yo, por ejemplo, directamente puedo decir suma, abro y cierro paréntesis, porque ya ese variable o ese identificador ya tiene esa función anónima, entonces yo puedo directamente ingresarle los parámetros. Yo puedo decir, por ejemplo, 8,2 y vemos que me retorna el 10, que efectivamente es la suma de 8 más 2, y también lo puedo almacenar en alguna otra identificador o otro objeto, por ejemplo valor, y nuevamente digo suma, por ejemplo de menos 3,5, cierro paréntesis y si doy enter, entonces en valor quedó almacenado dicho valor, que si yo digito aquí valor voy a ver que se almacena un 2. Entonces vemos que es muy simple, en una única línea definí una función. Vamos a ver rápidamente este ejemplo. Supongamos que tenemos una función cuadrática. Esa función cuadrática entonces va a depender de unos parámetros fijos que sería a, b y c, y deseamos, por ejemplo, dependiendo de dichos parámetros, yo quiero saber cuál sería el valor de una determinada x evaluada en dicha función cuadrática. Vamos a hacerlo aquí en una función lambda rápidamente. Les voy a decir poly, que será un polinomio. Voy a crear primero la función lambda para decirle a Python que vamos a crear una función anónima. Creamos los parámetros de entrada. Vemos que aquí tenemos ¿cuántos? 4 parámetros de entrada, x, a, b y c. Una vez hemos creado los parámetros de entrada, colocamos 2 puntos y ahora sí la expresión matemática de la función. En ese caso vemos que tenemos a multiplicado a x al cuadrado. Recuerde que para elevar un número son 2 asteriscos dentro de Python. Colocamos más b por x más c. Si le damos enter, ya tengo creado aquí mi función anónima poly. Y ahora yo puedo perfectamente, por ejemplo, ejecutar poly y dentro de paréntesis colocaría los parámetros de mi función anónima. En este caso, digamos que yo quiero evaluar x en un punto 5, que el parámetro de la ecuación cuadrática a es 1, b sería 2 y en este caso c sería 1. Si ustedes sustituyen aquí 1, b por 2 y c y después sustituyen x por 5, van a ver que les tiene que dar 36. De esa manera ya evaluamos una función cuadrática utilizando para este caso en específico las funciones anónimas o las lambda functions. Sin embargo, ahora te toca a ti porque sabes que si no practicas no vas a aprender. En un video anterior habíamos colocado un reto para hacer una conversión de unidades de temperatura. Vamos a hacer aquí en este reto exactamente lo mismo pero utilizando las lambda function. Y en este caso crearemos dos funciones anónimas. La primera función anónima que vamos a hacer es una que reciba la temperatura en Fahrenheit y nos retorne el resultado en Celsius. Y la segunda función anónima hará lo contrario, es decir, va a recibir 1 grado Celsius y me va a retornar un valor Fahrenheit. Y la idea es que lo hagan es como funciones anónimas y que lo dejen aquí en el cuadro de comentarios de este video para yo darles un like o darles un corazón
y de esa manera saber que están aprendiendo con el curso de Python desde cero que tenemos aquí en el canal de controlautomaticoeducación.com. Les voy a mostrar un poco el resultado entonces cómo sería de el primero aquí, sin embargo no les voy a mostrar la programación. Muy bien, aquí he creado entonces ya mi función anónima. Aquí ustedes no lo ven porque le di varias veces enter para que quedara por allá arriba. Entonces en este caso voy a mostrar el resultado del primer reto. Yo creo un identificador donde almacené mi función que no tiene nombre, o sea mi función anónima. El identificador que creé lo llamé como toCelsius. Y ese toCelsius, que es el identificador, pues tiene como parámetro de entrada la temperatura que está en Fahrenheit. En este caso voy a decirle, quiero que me diga cuántos son 200 Fahrenheit en Celsius. Si yo le doy enter, me va a decir que es 93.33. Para continuar aprendiendo Python puedes ver nuestro siguiente video de nuestro curso. Te invito a que te suscribas al canal dándole clic a mi foto y por supuesto puedes ver toda la lista de reproducción de nuestro curso de Python desde cero para que no te pierdas nada de lo que hemos explicado en detalle en este canal. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego.